Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis, explicaciones, comentarios sobre los temas que tenemos en estudio, como el tercer parcial de esta asignatura, el cual asignamos ya hace varios días. El trabajo consta de dos partes, una parte teórica y conceptual, que está constituida por 44 términos y conceptos relacionados con la formulación, análisis e interpretación de los estados financieros, y una parte práctica que tiene que ver con la aplicación de 4 métodos de análisis de estados financieros diferentes a los estados financieros comparativos que forman parte de las informaciones suministradas en el trabajo, en la que deberá llegarse a conclusiones sobre la liquidez, rentabilidad, estructura financiera y actividad o rotación, así como la formulación de las recomendaciones que procedan, que se desprendan de las conclusiones a las que ustedes lleguen. Los estados financieros, pues, presentan un resumen de informaciones de la empresa sobre su situación financiera, resultados de operaciones, flujo de efectivo, cambio en el patrimonio, etcétera, que para comprender, entender en su justa dimensión lo que dicen o tratan de decir estos estados financieros, tenemos que realizar un análisis y su posterior interpretación. Y los contadores, los profesionales de la contabilidad, tienen que tener los conocimientos necesarios sobre los estados financieros, su elaboración, las normas que les sirven de base a su formulación, así como el análisis de los estados financieros. Más nadie debe saber más que un contador sobre la elaboración de los estados financieros, las normas que les sirven de base y su análisis e interpretación, porque ese es el corazón de la profesión contable. Los términos que tenemos en estudio, como le indicaba, son 44 términos que implican, algunos de ellos, ¿verdad?, un desarrollo amplio, otro, una simple definición, pero son términos y conceptos que están íntimamente ligados, relacionados con los estados financieros, su análisis e interpretación. El primer término es estado financiero, clasificación y tipos de estado financiero. Hay que saber, hay que conocer lo que son los estados financieros, cómo se clasifican los estados financieros y los tipos de estados financieros que existen. El segundo término es activo, clasificación y principales cuentas de activos. Hay que conocer, hay que saber, ¿verdad?, qué son los activos, cómo podemos definirlos, cómo se clasifican los activos y las principales cuentas de activos, que regularmente se presentan en los balances generales.
El tercer término es el pasivo, clasificación y principales cuentas de pasivos. Hay que conocer, ¿verdad?, qué es el pasivo, cómo se clasifican los pasivos y las principales cuentas de pasivos. El cuarto punto es el patrimonio, la clasificación y principales cuentas de patrimonio. Hay que saber, hay que tener un concepto claro, una definición de qué es el patrimonio de una empresa, cómo se clasifica el patrimonio y cuáles son las principales cuentas de patrimonio. El quinto punto es el ingreso, clasificación y principales cuentas de ingreso. Hay que conocer, hay que saber, definir, distinguir qué es el ingreso en una empresa, en los estados financieros de una empresa, cómo se clasifican los ingresos y cuáles son las principales cuentas de ingresos. El sexto punto, el costo y las principales clasificaciones de costos. Debemos conocer qué es el costo en los estados financieros, en contabilidad, en la teoría contable, cómo se definen y cuáles son las principales clasificaciones de costos. El séptimo punto, gasto, clasificación y principales cuentas de gasto. El séptimo punto es flujos de efectivo, clasificación y principales partidas de flujos de efectivo. El noveno punto es la base de medición de los elementos de los estados financieros. Tenemos que conocer cómo se miden para su registro y o para su presentación en los estados financieros los principales elementos de los estados financieros. El punto 10, componentes de un conjunto de estados financieros con propósito de información general. Tenemos que conocer, dominar, saber elaborar, saber analizar, saber interpretar los estados financieros que conforman el conjunto de estados financieros con propósito de información general que todas las empresas deben elaborar para cumplir con las leyes del país y las normativas contables. El punto 11, características cualitativas que deben reunir los estados financieros. ¿Cuáles son las características que deben reunir los estados financieros? El punto 12 trata sobre los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, su clasificación y sus relaciones con los estados financieros. Hay que dominar, hay que conocer estos estándares contables que son la base para la formulación y elaboración de los estados financieros. El punto 13, el análisis de estados financieros. Una definición, un concepto de lo que es
lo que conlleva el análisis de estados financieros. El punto 14, interpretación de estados financieros. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué diferencia hay entre el análisis y la interpretación de los estados financieros? Porque aunque están relacionados, no es lo mismo analizar que interpretar. Punto 15, la relación y diferencia entre el análisis e interpretación de estados financieros que ya comentamos. El punto 16, principales objetivos del análisis de estados financieros. O sea, ¿para qué se lleva a cabo el análisis e interpretación de los estados financieros? O sea, debemos estar claros qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos obtener cuando llevamos a cabo un análisis e interpretación de los estados financieros. El punto número 17, principales métodos y técnicas que se utilizan para el análisis e interpretación de los estados financieros y en qué consiste cada uno. Como es de conocimiento de ustedes, porque lo vimos en el trabajo anterior, hay diferentes métodos de análisis de estados financieros, ¿verdad?, que debemos conocer, porque esa es la herramienta principal. Después de tener los conceptos claros de los estados financieros, su análisis e interpretación, o sea, la aplicación de los métodos de análisis. El punto 18, principales usuarios del análisis de estado financiero. ¿Cuáles son los usuarios que utilizan los resultados del análisis de estado financiero? Punto 19, indicar y comentar las principales actividades de negocio y su relación con los estados financieros. También en los temas anteriores estuvimos analizando estos aspectos, ¿verdad?, de las actividades de negocio. Actividades de negocio es lo que hacen las empresas, actividades de planeación, actividades de financiamiento, actividades de inversión, actividades de operación, y de esas actividades entonces que salen las informaciones financieras que incluimos en los estados financieros. El punto 20, el análisis de negocio y los elementos que lo integran. También este tema fue tratado anteriormente. El análisis de negocio pues es un análisis amplio que se lleva a cabo en un negocio, no solamente analizando sus estados financieros, sino analizando el entorno de la empresa, su posicionamiento en el mercado, sus estrategias de negocio, entre otras actividades o procesos. Y este análisis de negocio es un análisis amplio que está conformado por el análisis contable, el análisis de crédito, el análisis de rentabilidad o patrimonio, el análisis financiero, el análisis prospectivo, la evaluación, entre otros aspectos. O sea que es una visión amplia de los negocios
para de esa manera tomar decisiones de negocio. El punto 21, principales áreas del análisis de estado financiero y en qué consiste cada uno. También habíamos tratado este tema, pero nos interesa que ustedes se enfoquen, lo entiendan, lo comprendan bien. O sea, las áreas principales del análisis de estado financiero, pues son la liquidez, la rentabilidad, la estructura financiera y la actividad o rotación o eficiencia en las operaciones de las empresas. Y básicamente, el análisis del estado financiero debe incluir las conclusiones de las que debe obtener el analista sobre estos aspectos claros. El punto 22, normas de comparación. O sea, ¿qué son las normas de comparación en el análisis de estado financiero? Las normas de comparación, pues son las informaciones de años anteriores, los indicadores de años anteriores y o los indicadores de empresas similares de la competencia, el promedio de la industria, etcétera, son normas que nos ayudan a interpretar los estados financieros. Si el promedio de las razones de liquidez inmediata de la industria apunta que debe ser 1.25 a 1, y entonces debemos utilizar ese promedio de esa razón de liquidez inmediata para evaluar la empresa nuestra. De esa manera saber si estamos por debajo, por encima, ¿verdad?, del promedio, y adoptar las medidas que correspondan. También tenemos el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo pues se refiere a los gastos fijos de la capacidad instalada que tenga la empresa, que ha sido necesario incurrir en esos gastos fijos para poder tener la capacidad instalada de producción, para de esta manera llevar a cabo sus operaciones. Punto 24, apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero se refiere a la utilización de recursos ajenos como préstamos y en qué proporción nos financiamos con recursos ajenos. El apalancamiento total pues se refiere a un indicador de medición de la combinación del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero y ver en qué medida contribuyen a la utilidad por acción que deberá obtener la empresa. El punto 26, valor económico agregado. El valor económico agregado es una herramienta también de análisis, de gestión de las empresas, donde se determina cuál ha sido el valor agregado que ha tenido la empresa luego de considerar
los costos del capital, los costos financieros de la empresa, que aunque no estamos pagando intereses por el capital que poseemos, pero ese capital tiene un valor, ¿verdad? El dinero tiene un valor en el mercado. Entonces tenemos que calcular a la utilidad neta de la empresa, calcular el costo del capital y deducirlo para ver ciertamente qué ha tenido la empresa como ganancia luego de calcular el costo del capital. El punto 27, capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el capital neto con que opera la empresa, compuesto por sus partidas que están en constante movimiento, integradas por los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa. El capital neto de trabajo, pues, será la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes a una fecha determinada, la fecha del balance general. El punto 28, el costo fijo. ¿Qué es el costo fijo de una empresa? ¿Y cuál es la necesidad de tener clasificados los costos en la empresa? El punto 29, el costo variable. ¿Cuál es el costo variable? ¿Qué significa costo variable? O sea, tanto el costo fijo como el costo variable, pues debemos clasificarlos, tenerlos del balance, del estado de resultados de la empresa, hacer una clasificación de las partidas de costos y gastos que aparecen en dicho estado de resultados. Es porque a través de la utilización de herramientas de análisis que existen, es necesario tener separadas estas informaciones. El punto 30, punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el volumen mínimo de ingresos que debe obtener una empresa, lograr generar una empresa durante un periodo de tiempo determinado para no perder ni ganar. Y utilizar este punto de equilibrio como un punto de referencia para su proyección, su planeación hacia el futuro, lo cual constituye una herramienta de mucha importancia también en el análisis financiero. El punto 32, margen de seguridad. El margen de seguridad está relacionado también con el punto de equilibrio. El margen de seguridad es la diferencia entre las ventas planeadas menos el punto de equilibrio. De esta manera podemos determinar qué tan cerca, ¿verdad?, o alejada está la empresa del punto de equilibrio. Si estamos muy cerca del punto de equilibrio, hay un riesgo latente de que la empresa pueda tener pérdida. En cambio, si estamos alejados del punto de equilibrio, un 25, un 30, 40%, pues es muy probable que la empresa no tenga resultados negativos. El punto 33, costo global de capital. El costo global de capital es la determinación del costo promedio de
el costo de capital que tiene una empresa. El costo de capital pues está formado por los intereses y por el cálculo de los dividendos, ¿verdad? Que se paga sobre los préstamos que tenga la empresa y sobre el capital, tanto a los accionistas comunes como a los accionistas preferentes de la empresa. El punto 34, rendimiento mínimo requerido. El rendimiento mínimo requerido es la tasa de rendimiento que calcula y que acepta una empresa como el rendimiento que deberá tener la empresa para aceptar cualquier proyecto, ¿verdad?, que se esté analizando. Y se utiliza como parámetro de rendimiento mínimo requerido el costo global de capital, o sea, la medición de la tasa promedio de los préstamos que tenga la empresa junto con el costo del capital, del patrimonio de la empresa. Y se utiliza entonces este indicador como el rendimiento mínimo que deberá tomarse en cuenta o tenerse en cuenta en el análisis del proyecto de inversión que pueda llevar a cabo una empresa. El punto 35, reestructuración corporativa. Esto tiene que ver cuando una empresa decide reorganizarse, reestructurarse, ¿verdad? O sea, liquidando algunas subsidiarias o sucursales, ¿verdad? Porque en base a análisis que se haya llevado a cabo, hay debilidades, ¿verdad? Determinadas partes de la empresa, divisiones no son rentables, entonces hay que llevar a cabo una reestructuración que puede incluir la liquidación o cierre de determinadas subsidiarias, departamentos, sucursales, etc. El punto 36 se refiere a la fusión. La fusión es cuando la empresa se fusiona, se une con otra empresa, que es parte también de la reestructuración corporativa. O sea, hubo en el año pasado, ¿verdad?, una fusión entre dos empresas importantes de nuestro país, del área financiera, que fue la fusión del Banco BHD y el Banco León, que constituyeron, ¿verdad?, una sola empresa, Banco BHD León, ¿verdad?, al fusionarse ambas entidades financieras. El punto 37 es la escisión. La escisión se refiere a cuando en un proceso de reestructuración corporativa una gran empresa se divide, ¿verdad?, en varias empresas más, o sea que las divisiones principales se le da categoría de empresas subsidiarias o independientes de la empresa matriz. El punto 38, quiebra empresarial. Una quiebra empresarial es cuando una empresa se ve imposibilitada de poder continuar operando, cuando tiene mucha deuda, una proporción de deuda muy grande,
y que ha venido teniendo pérdidas periodo tras periodo y el capital se ha reducido, ¿verdad?, considerablemente. O sea, ya no hay utilidades acumuladas, sino que el capital de la empresa se ha reducido y no le es posible entonces hacerle frente a las deudas, a las obligaciones pendientes de pago que tiene la empresa. Entonces hay que declararla en quiebra, ¿verdad? Y bueno, pero en ese caso no fue una quiebra empresarial, sino un cierre por violación a las leyes impositivas del país, que ahí tendría remedio si ellos llegan a un acuerdo con las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad?, y pagan la deuda, pues, ¿verdad?, la reabren de nuevo. O sea que ahí no es una quiebra, sino una clausura por violación de las leyes tributarias del país. Tenemos el punto 39, arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es cuando se lleva a cabo un arrendamiento a largo plazo. Se adquiere un activo, un vehículo de motor, una planta eléctrica, etcétera, ¿verdad?, en base a un leasing, donde ese arrendamiento equivale prácticamente a una compra, porque se contrata durante un porcentaje de más del 50% de la vida útil de ese activo. Entonces, este tipo de adquisiciones bajo esta modalidad se denominan leasing o arrendamiento financiero. Punto 40, arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo es cuando se lleva a cabo un arrendamiento que es a corto plazo, a 1 año, 2 años, etcétera. El arrendamiento de un local, ¿verdad?, por 1 año, renovable, o de un equipo, una maquinaria, es un arrendamiento operativo, que no constituye la compra, ¿verdad?, en el fondo, sino que es por un tiempo previamente acordado, que no implica, ¿verdad?, un porcentaje que sea mayor al 50% de la vida útil del activo que se esté arrendando. El punto 41, inversiones financieras y su clasificación. ¿Qué son las inversiones financieras? Las inversiones financieras son las inversiones que llevan a cabo las empresas en instrumentos de deuda e instrumentos de capital emitidas por otras empresas. Cuando adquirimos bonos, acciones, certificados financieros de otras empresas, pues estamos haciendo una inversión financiera. Entonces podría ser esa inversión financiera a corto plazo o a largo plazo. Y si esa inversión financiera es en acciones de otra empresa, debemos determinar si el porcentaje de inversión en el capital de la empresa emisora, qué porcentaje representa con relación a su capital. Si hace una inversión de menos del 20%,
se considera una inversión sin influencia significativa. Si es de más del 20% en adelante y hasta un 50%, se considera una inversión en acciones en empresas asociadas con influencia significativa. Y si es una inversión en acciones superior al 50%, entonces es una adquisición, ¿verdad? Una adquisición, y la empresa inversionista se convierte en la empresa controladora o matriz de la empresa emisora, que pasa a ser una empresa dependiente o subsidiaria. Tenemos también el punto 42, bolsa de valores. Las bolsas de valores es un mecanismo, ¿verdad?, donde participan las empresas, las personas, las empresas que desean emitir documentos de deuda de capital y comercializarlos a través de mercados de capitales, y los inversionistas que tengan interés de invertir, ¿verdad?, en esos instrumentos. Ahí se unen, ¿verdad?, y constituyen el mercado de valores. Para el funcionamiento de las bolsas de valores, mercado de capital, pues hay que cumplir con determinadas leyes y normativas, y las empresas que emitan valores y lo comercialicen a través de esas bolsas de valores, mercados de capitales, tienen que cumplir con los requerimientos que establezca la Superintendencia de Valores previo a la emisión de esos documentos de deuda de capital. El punto 43 es la capacidad de pago. ¿Qué es la capacidad de pago? La capacidad de pago, ¿verdad?, es la medición de la liquidez de una empresa para hacerle frente a sus obligaciones con sus acreedores. De esa manera, pues, hay que evaluar su capacidad de pago, y esa capacidad de pago se evalúa, se mide, relacionando los activos corrientes o a corto plazo con los pasivos corrientes que tiene esa empresa. El punto 43, el 44, historial de pago. El historial de pago es el comportamiento histórico de pago que ha tenido un deudor frente al sistema financiero del país, y regularmente en las evaluaciones que lleva a cabo las entidades bancarias o de intermediación financiera, tienen que hacer una medición, una evaluación de los prestatarios, de los futuros clientes, sobre su capacidad de pago y su historial de pago, para sobre esa base determinar la calificación del cliente, que hay una clasificación de los clientes que va de la A hasta la E: cliente A, cliente B, cliente C, cliente D y cliente E, en base, ¿verdad?, a la evaluación de la capacidad de pago de ese deudor y su historial de pago. El historial de pago se evalúa regularmente a través de
los burós de crédito como son TransUnión y DataCredit, que con solamente incluir el RNC de la empresa o la cédula del deudor de una persona física, ahí le sale todo el historial de cumplimiento o incumplimiento que haya tenido con las empresas o entidades financieras donde ha tomado préstamos, créditos, etc. Y sobre esa base, pues, es fácil de obtener entonces estas informaciones del historial de pago de las personas o las empresas. Esa es la parte conceptual, la parte teórica que ustedes deben definir, desarrollar para tener un concepto claro de los aspectos claves que hay que conocer y que se utilizan para analizar e interpretar dentro del conocimiento, la base que se debe tener para poder llevar a cabo un análisis financiero profundo, concienzudo. En relación con la parte práctica de este trabajo, pues aquí tienen ustedes los balances generales comparativos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y los estados de resultados comparativos también de los años terminados al 31 de diciembre del año 2011, 2012, 2013 y 2014. Entonces ustedes van a analizar estos estados financieros comparativos, van a analizar estos 4 ejercicios, estos 4 periodos, ¿verdad?, utilizando 4 métodos diferentes. No es que van a utilizar un método para un año, otro método para otro año, no. Van a utilizar 4 métodos diferentes para esos 4 periodos a ser analizados. Si ustedes utilizan, por ejemplo, el método de por ciento de base común, le van a aplicar el método de por ciento de base común al año 2011, al año 2012, al año 2013 y al año 2014, tanto al balance general como al estado de resultados. Si utilizan el método de estado comparativo, entonces deberán comparar un año con otro. En ese sentido, deberán comparar el año 2012 con el año 2011, el año 2013 con el 2012 y el año 2014 con el año 2013, tanto en el balance general como en el estado de resultados. Si utilizan el método de razones financieras, ¿verdad?, van a aplicarles las razones, las principales razones para medir la liquidez, la rentabilidad, la estructura financiera y la actividad o rotación, tanto al año 2011, 2012, 2013, 2014, ¿verdad? Si utilizan el método de costo, volumen, utilidad, ahí solamente deberán utilizar el último año, porque es una medida, una prueba que se hace para proyectar, ¿verdad?, hacer las proyecciones del punto de equilibrio y la utilidad deseada, etcétera.